Iglesia, en primer lugar quiero agradecer al Señor por ser pastor de esta congregación. Estoy muy orgulloso de ser el pastor de esta iglesia. Es un orgullo que es propiamente humilde, porque es orgullo de la iglesia, de lo que el Señor está haciendo en este lugar. Quiero agradecer, hermanos, por ayer el esmero con el cual habéis cocinado. Agradecer a Diaconía por haber servido de manera tan excelente, tanto a la congregación como a aquellos que han venido también a visitarnos. Agradecer a todos los que se han quedado hasta el final para poner las sillas, limpiar. Gracias por las conversaciones, gracias por estar recibiendo con mucho amor a los que han venido también de afuera. No sé qué habéis pensado, pero yo vi a la gente muy cómoda, la verdad. Los visitantes estaban cómodos en medio a la iglesia, así que creo que se ha dado un buen testimonio. Creo que seguimos abriendo camino a nivel de esta ciudad, a nivel de nuestros vecinos, de nuestros familiares, y tenemos que seguirlo haciendo porque estoy convencido de que el Señor tiene mucho pueblo en esta tierra y que, bueno, Él va a seguir llamando a los suyos. En la medida en la que vamos dando testimonio, Él mismo se encarga de ir llamando a los que le pertenecen, así que tenemos que seguir haciendo la tarea. También alabamos al Señor por la generosidad de la iglesia. Ayer recaudamos 947 euros. Van a ir en íntegro, se van a ir a Addis Ababa, en Etiopía, para el proyecto agrícola a un pueblo que necesita comer, literalmente comer. El Consejo de Misiones me ha dicho que va a completar lo que falta para llegar a los 1.000 euros y vamos a estar ya enviando con nuestros misioneros Elias y Caris el dinero integral. Se va ya para Etiopía, y deciros que vamos a recibirles aquí. Tanto Elias como Caris van a estar 3 semanas en julio aquí en Granada con nosotros, así que les vamos a poder conocer. Yo sé, vaya a estar muy felices con su visita. Así que gloria al Señor por seguir dándonos victoria en esta tierra. Cristo está sentado a la diestra del Padre, Él es Rey, y Él es Rey sobre Granada, sobre Armilla, sobre todas las naciones de la tierra. Él le dijo al Padre, pídeme y te daré por herencia. El Padre le dijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones como posesión tuya los confines de la tierra. Así que un día esta nación va a ser llena de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Es una cuestión de tiempo para que sea así. El Rey viene y el Rey viene para vencer. Así que, pero hoy vamos a ver al Rey de una manera muy particular. Lo vamos a ver en una posición muy singular, tal vez de las más bellas de toda la Biblia. Yo quiero invitaros a abrir hoy la palabra en Juan, capítulo 13. Vamos a seguir nuestra serie de estudios en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 13, versículos 1 al 17. Hermanos, si le preguntásemos a Agustín de Hipona, precioso padre de la iglesia del siglo IV, a que amo con gran amor, entra por esta puerta, y yo le pregunto, ¿cuáles son las 3 lecciones más importantes de la vida cristiana? ¿Qué es lo más importante que un creyente tiene que aprender? Las 3 lecciones más importantes de la vida cristiana. Él te diría, y ahora lo cito textualmente, él te diría, primero, la humildad. La segunda, la humildad. La tercera, hermanos, si es que tal vez la mayor tragedia, la tragedia más grande de los hombres, es que mientras Dios se humilló, a nosotros nos acompaña nuestra soberbia. ¿Sabéis? La soberbia es el peso gravitatorio que nos aparta de Dios y de nuestro prójimo y que nos amarra a las entrañas de nuestro propio corazón y no nos permite salir de allí, haciendo del propio corazón humano un tipo de esclavitud muy similar a la realidad del infierno. Estoy leyendo ayer a Chesterton, y Chesterton decía, ¿por qué los ángeles vuelan? Él decía, porque son livianos. ¿Pero por qué son livianos? Porque son humildes. El orgullo pesa. La humildad es ligera, es liviana. ¿Cuál es la buena noticia, hermanos?
la buena noticia es que Jesucristo viene a enseñarnos humildad. Él quiere darnos un corazón humilde. Y esa es mi oración en esta mañana. Mi oración es que el Señor haga eso mediante la exposición de su palabra, que Él nos enseñe un corazón liviano, un corazón que vuele, un corazón que sea capaz de amar y servir, servir amando, amar sirviendo. Así que vamos a leer este texto que es que de eso trata. Dice la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Oramos. Padre, cuando hablamos del orgullo, no podemos más que, Señor, hincar rodillas delante de ti. Reconocer la distancia tan grande que hay entre tu carácter y el nuestro, entre tu humildad en gloria y nuestra soberbia en pequeñez. Y somos esclavos. Si tú no nos das la gracia de ver a Cristo en tu palabra, no podemos ser libres. Pero queremos pedirte libertad, queremos pedirte vista, queremos pedirte que en la medida, Señor, en la que por tu gracia torpemente expongo tu palabra, tu Espíritu haga el milagro de llevarnos a encontrarnos con Cristo. Ruego por algunos en este lugar que no están limpios, para que en la medida en la que vemos tus manos tocando nuestra mugre, Señor, muchos puedan ser limpiados por primera vez en este lugar. Y también quiero rogar por tu iglesia, Señor, para que al contemplarte de rodillas a los pies de los discípulos, a nuestros pies, lavando nuestros pies, Señor, también nosotros podamos llorar, llorar de gratitud, llorar de alabanza, llorar de asombro y de humillación. Señor, haznos pequeños, haznos livianos, Señor, para que podamos ser grandes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No sé si recordáis el último sermón de la serie, pero el ministerio público de Jesús había terminado, había llegado a su fin. La mayoría del pueblo de Israel había permanecido en incredulidad.
Y Jesús se apartó para estar las últimas horas que él tenía en este mundo junto a sus discípulos más cercanos. En efecto, Jesús estuvo con ellos, con los 12, ese último tiempo antes de morir. Al siguiente día, estamos en el día jueves por la noche. Jueves por la noche. Al siguiente día por la mañana, a las 9 de la mañana, Jesús estaría colgado en un madero. Ellos se reunieron en el aposento alto, en una habitación en un salón que llegó a ser conocido como el aposento alto. Era un salón en la segunda planta de una casa o de un lugar de comercio en Jerusalén. Estos salones solían alquilarse para los peregrinos, para que ellos pudiesen celebrar en ellos la Pascua en Jerusalén. Si Jesús lo alquiló o si se lo prestaron, no lo sabemos. No sabemos cómo fue, pero podemos imaginarnos el lugar. El lugar iluminado, con antorchas, con velas, una mesa baja en el templo y los discípulos junto a Jesús inclinándose para ocupar el lugar que le correspondía a cada uno de ellos en la mesa. La noche estaba cargada de gran solemnidad. Había un cierto aire de tristeza, misterio, asombro. ¿Sabes? Nadie de ellos tenía la madurez necesaria para saber todavía lo que iba a ocurrir. Eran como niños delante de su padre, pero aún niños delante de su padre, cuando no saben lo que va a ocurrir, intuyen cuando algo importante va a acontecer, aun cuando ellos todavía no lo logren saber. Jesús sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿Habéis pensado en este modo de hablar de la muerte? Pasar de este mundo al Padre. Era un pasar al Padre. Aunque el sufrimiento que tenía por delante era de dimensiones infinitas, el peso de la ira de Dios caería sobre él. El Getsemaní daría buen testimonio de la agonía que Jesús sabía iba a experimentar. Pero también lo era el gozo que le esperaba. Volver a la casa de su Padre. Volver a la casa del Padre. ¿Cuánto no deseaba su agotado corazón salir de este mundo caracterizado por la impiedad, la rebelión y todas las trágicas consecuencias del pecado, y estar nuevamente en el regazo de aquel que la amaba con un amor que es suprema alegría, máximo bien, bienaventuranza? En la oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, versículos 4 al 5, Jesús dice, hablando con el Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He llegado hasta el final. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús sabía que su hora había llegado. Él iba a morir en la cruz. Pero más que eso, su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Jesús estaba a punto de regresar al Padre, pero sus discípulos permanecerían en esta tierra y él lo sabía. Ellos no podrían acompañarle aún, todavía no, al lugar al que él iba. Él lo sabía. Y no quería dejarles desamparados. Él quería prepararles para su partida. Por eso, él se aparta de la multitud para ir al aposento alto y pasar esa noche entera en vela, preparándoles para lo que ellos tenían que enfrentar cuando él, después de 3 años, siendo luz y sombra alrededor de ellos, dejaría de estar. Pero él no quería dejarles desamparados. Él es un buen pastor, por lo tanto, él quería dejarles en un lugar firme, en un lugar seguro. Quería dejarles sobre una roca. Pues nada, ¿cómo lo hace? ¿A qué Jesús dedica sus últimas horas? ¿Cómo prepara a los discípulos para su partida? Versículo 1. Sigue diciendo: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Os dais cuenta? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sabéis? El término griego
fin aquí es el término teleios. Es muy interesante porque se puede traducir como hasta el fin, hasta el final, y en efecto es una traducción válida. Pero también puede significar pleno, plenitud, algo completo. En otras palabras, como si los amó plenamente, los amó en plenitud, hasta colmar el vaso. Puede significar eso también. La idea es la de expresar la plenitud de su amor, las dimensiones insondables del amor de Cristo. En otras palabras, si hasta aquí Jesús había demostrado una medida de su amor para con ellos en todo lo que Él hizo, en su hora final Él demostraría su amor en plenitud, sabiendo que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Ahora, en estas últimas horas, Él iba a mostrar su amor en plenitud. Todo su amor, todo lo que era, lo va a demostrar. Querida iglesia, el amor de Jesucristo es insondable y glorioso. La suya es una vida de amor. Podríamos decir que Jesucristo es el hombre amor. Desde la encarnación y hasta esta noche emblemática, no hubo ninguna palabra o acción que no naciese de las entrañas de su amor. Pero si hasta ahora su amor ha sido como lluvia suave y ligera, ahora caerá sobre ellos como torrentes y aguaceros. Ahora Él lo dará a conocer en plenitud. ¿Y sabéis por qué lo hará? Lo hará para establecerlos en un lugar seguro. El lugar seguro del creyente, de la esposa. Porque este no es el amor con el cual Él ama al mundo. Ahí están los 12. Ahí está su iglesia, ahí está su novia, ahí están sus escogidos. Y esta categoría de amor se extiende para con ellos para ser la roca en la cual ellos debían vivir y morir hasta el final. Hermano, el mártir muere porque está seguro en el amor de Cristo. Y básicamente eso es lo que el Señor va a hacer en sus últimas horas. Él les va a mostrar, sabiendo que va a ir al Padre, Él les va a mostrar su amor en plenitud. Y eso es lo que encontramos de manera muy especial en algunos de los capítulos más bellos de toda la Biblia, que son los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan. En estos capítulos 13 al 17 encontramos el registro más completo de la enseñanza de Jesús en sus últimas horas antes de ir al Padre. Es el más completo de todos. Jesús en estos capítulos, como lo vamos a ver en el transcurso de esta serie, les va a hablar acerca de la venida del Consolador. Les va a hablar del Espíritu Santo, el Consolador, del amor del Padre, de la necesidad de que se amasen los unos a los otros, de la persecución inevitable que les espera, pero de que Él les haría un lugar seguro en la casa del Padre, de modo que ellos no tenían nada de qué temer, pues estaban completamente seguros en su amor. Mira, yo quiero darte un consejo si tú quieres experimentar la plenitud del amor de Cristo y si quieres vivir en la seguridad de ese amor, cógete, de verdad te lo digo cristiano, cógete Juan capítulos 14 al 16, o mejor hasta el 17 de la oración sacerdotal, y te lo memoriza. Veranito por delante, completo. En el verano te memoriza Juan 14 al 17. Y en esas palabras vas a ver la plenitud y profundidad del amor de Cristo, del amor que el marido amante tiene por su esposa. Así que eso es lo que Jesús estaba haciendo. Pero ¿cuál era el ambiente? Desde luego el lavamiento de pies y después la cruz son la expresión máxima de ese amor, ¿vale? ¿Dónde se expresa? El lavamiento de los pies que apunta análogamente a lo que ocurriría finalmente en la cruz, donde todo su amor se volcaría sobre su iglesia. Pero ¿cuál es el ambiente en el cual ese amor se derrama? ¿Cuál es esa realidad en la cual Cristo manifiesta su amor? Bueno, seguimos en el texto, versículo 2. Dice, y cuando cenaban, mejor traducción, cuando la mesa estaba puesta, ¿vale? La mesa estaba puesta, todavía no habían empezado a cenar, la mesa estaba preparada. Y ahora, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabéis? El amor de Jesucristo mostraría toda su plenitud cuando la noche era más oscura,
Cuando el pecado de los hombres y Satanás se daban la mano contra el amado del Padre para llevarle a morir. Ese era el ambiente. ¿Os dais cuenta? El diablo había puesto ya en el corazón de Judas que le entregase. Jesús lo sabía. Judas estaba presente entre ellos. Su orgullo y avaricia habían llegado a tal grado, iglesia, de degradación, que Satanás ya estaba operando en su fuero interno. Ya lo estaba haciendo. Judas le iba a entregar. Pero la maldad de los hombres no solamente aparecería en Judas, en realidad aparecería en todos y cada uno de los que estaban allí presentes. Aquella noche todos sus discípulos le iban a abandonar, le iban a dejar solo. Aunque en sus propias palabras él nunca está solo. El Padre siempre está con él. Pero tal vez el más insigne de los 12 no solamente le iba a abandonar, pero iba a jurar que nunca le había conocido. Y es en esa densa oscuridad del pecado de los hombres que la luz del amor de Cristo brillaría con más fuerza. Sus manos limpiarían el polvo negro de nuestros pies. Su amor se humillaría para besarnos en nuestra maldad. Y como diría más adelante el apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en la realidad de nuestro pecado, Cristo murió por nosotros. No en virtud de nuestra obediencia ni de nuestra respuesta al Evangelio, sino en la realidad del pecado, Él viene a limpiarnos, Él viene a morir por nosotros. Voy a volver a eso más adelante, pero de momento tengamos en mente esto. Su amor, el amor de Cristo brilla en la más densa oscuridad. Y esa es la esperanza de los hombres, esa es la salvación del mundo. Él volvería al Padre, sus hijos permanecerían en el mundo. El mundo es un lugar oscuro hasta los días de hoy, pero es en ese mundo oscuro en el que Jesús manifiesta la gloria de su amor. Voy a decir algo atrevido, considero que el mundo es oscuro para que Cristo despliegue la gloria de su amor. Eso es lo que él iba a hacer. Fijaos qué interesante. La Pascua estaba por llegar. Jesús sabía que iba a pasar de este mundo al Padre. Él sabía que la rebelión de Judas había colmado el vaso. Satanás ya estaba operando el reino de las tinieblas. Estaba actuando con la soberbia y avaricia de los hombres para levantarse en contra del amado del Padre. Todo eso él lo sabía, lo tenía delante de sí. Versículos 4 al 6. En medio de todo eso, nos dice la palabra, Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Se imagináis la imagen, hermanos? Es difícil, es muy difícil para nosotros, en parte por la distancia cultural, histórica, entender el peso que tuvo lo que Jesús acaba de hacer, lo inapropiado, y lo digo entre comillas, que era, lo escandaloso que era, lo contracultural de lo que él estaba haciendo en ese momento. Era impensable que un maestro hiciera esto por sus discípulos. Se consideraba una tarea tan humillante que ni siquiera los discípulos lo harían por el maestro. Aunque era un servicio desde luego necesario en aquella época porque las calles estaban, ¿sabéis?, llenas de tierra, ellos usaban sandalias, por lo tanto cuando entraban a un lugar por una cuestión de higiene deberían lavarse los pies, era algo mucho más cuando se sentaban a ras de suelo, la mesa era baja, el pie estaba cerca de la mesa, era necesario el lavado de pies, pero era una tarea que se reservaba para el esclavo de menor rango de la casa. Los judíos no solían hacerlo, solían tener un esclavo gentil que se dedicase a esa tarea. Pero es interesante que en la sala no había ningún esclavo para hacerlo. Yo no sé si es que no lo alquilaron, tal vez se la prestaron y no proveyeron de ese servicio. Pero lo cierto es que en la sala estaban todos los elementos necesarios para que se realizase la tarea. La vasija de barro estaba en aquel lugar, la toalla estaba puesta, pero notable, hermanos,
ninguno de los discípulos tomó la iniciativa. Ninguno de ellos. Alguno de ellos podría haber perfectamente haberse levantado y dicho, hey, lo hago yo. No, cojo la vasija, le pongo agua, empiezo a limpiar los pies, empiezo por mi Señor. Pero claro, era algo tan humillante, era algo tan degradante, tan deshonroso para un hombre actuar de este modo, que todos habrán pensado de la siguiente manera, mira, lo mejor es que nos quedemos con los pies sucios. ¿Qué pase? No hay esclavo que lo haga, bueno, comemos con los pies sucios, ya está. Pero esto de humillarse es algo muy complicado. Y entonces ocurre lo que acabamos de leer. Jesús se levanta, se quita el manto, queda a pecho descubierto, coge la toalla, se la ciña a la cintura como un esclavo de aquella época, se rebaja, se agacha y empieza a limpiar los pies de cada uno de ellos. Me imagino que en un silencio tenso. Algunos de ellos pensando esto es completamente improcedente. Esto no debería estar ocurriendo. Había una incomodidad, un tipo de casi aversión a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero Jesús estaba sirviendo a sus discípulos. Él los estaba sirviendo. En cierto modo, Jesús estaba haciendo lo que siempre ha hecho, ¿no es verdad, iglesia? Desde el momento que Él vino a la tierra, Él vino a servir. Su vida es la vida del siervo. Isaías lo llama el siervo. Jesús está caracterizado, toda su vida fue servir. Dijimos que Él es el hombre amor, bueno, ahora decimos Él es el hombre siervo. Él es el hombre siervo. Pero claro, quiero deciros que considero que hay algo singular en este lavamiento de pies, que tal vez hasta este momento no haya sido, estaba presente en el servicio de Cristo, pero ahora se hace evidente como tal vez antes, en las distintas formas de servicio con las que Él sirvió, no se veía con tanta claridad. ¿Ok? Hasta ahora Él ha sanado a los enfermos, echado fuera demonios, Él ha alimentado al pueblo, Él ha enseñado, Él ha instruido, y todas esas son formas de servicio. Pero hay algo muy característico de este lavamiento de pies que apunta a la cruz de una manera única, de una manera singular. Y es que aquí vemos a un siervo que abraza la humillación. Es un servicio de característica única, es un servicio que está abrazando la degradación y deshonra que acompaña al acto de servir. ¿Vais conmigo? En este lavamiento de pies, el amor de Jesús se demostró para con ellos como un amor humilde, como un amor capaz de servir abrazando la humillación, la vergüenza, la ignominia. Y en esto, Él comenzaba a demostrar una categoría de amor superior, un amor que se iba a expresar en todo su fulgor, ¿dónde, iglesia? En la cruz, cuando Él iba a morir como un malhechor. Y es esta categoría de servicio que abraza la humillación, que abraza la deshonra y que no siempre acompaña al servicio. Uno puede servir de muchas maneras y hacerlo y hasta ser honrado y valorado por el servicio que está haciendo. Pero aquí hay una categoría de servicio que abraza el vituperio. La palabra vituperio significa deshonra. La deshonra. Claro, para que veamos la categoría de esta deshonra, tenemos que entender quién es el que está actuando en este lugar. Este no es un hombre cualquiera, ¿no es verdad, hermanos? Si aquí estuviese César Augusto, Sócrates o Platón, estaríamos bastante impresionados de que lo hiciera. Si en este lugar estuviese alguien como el rey Felipe, diríamos, vaya, el rey Felipe está actuando con gran humildad. Pero hermanos, aquí está el que creó los cielos y la tierra. Aquel por medio del cual todas las cosas han sido creadas. Aquel que sostiene cada partícula del universo con la palabra de su poder. Aquel que es gloria sobre todas las cosas. Y es Él, el Hijo eterno de Dios. El que se ha vestido como un esclavo para venir y lavar nuestros pies. Y tocar nuestra mugre. Eso es lo que Jesús está haciendo. Y sabéis, aparte de esta categoría de amor que humilla, que se humilla, aparte de esta categoría de amor, quiero deciros algo, no habría redención, porque este es el amor de la cruz, este es el amor que nosotros necesitábamos para ser salvos. Sin este amor único, capaz de abrazar la humillación, no habría amor que se acercase a nosotros.
Porque acercarse a ti y a mí es abrazar la humillación. Solo este amor puede venir a nuestro encuentro y redimirnos. Amén. Hermanos, Jesús se está humillando, está mostrando un amor que hasta ahora tal vez no lo mostró con tanta claridad, pero a partir de ahora, sus últimas horas hasta la cruz, esta va a ser la categoría de amor que Él va a demostrar para con ellos. Pero tal vez la mayor tragedia, hermanos, es que mientras, como dije al principio, mientras Dios se humilla a los hombres, nos acompaña nuestra soberbia, ¿no es verdad? Si tú me dijeses, muéstrame una imagen, un cuadro en la Biblia que contraste el carácter divino y el carácter del hombre caído, que contraste, que muestre la distancia infinita que hay entre ambos, yo te diría, aquí está. Este es. Aquí hay una distancia infinita entre el carácter de Cristo y el nuestro. Hermanos, el hombre, y ahora voy a decir, tú y yo somos una bolita de orgullo. Qué frase, ¿no es verdad? Potente. Estoy pensando toda la noche, ¿cómo lo digo, Señor? Quedará para los anales de la historia, lo veo. Una bolita de orgullo, hermano. Eso es lo que eres tú y yo. Sabéis, vivimos en una sociedad que promueve y alaba el orgullo. No solamente lo acepta, lo valora. En términos generales, a nadie nos gusta caminar con un orgulloso y al mismo tiempo, ¿cuánto nos gustaría ser bien orgullosos? ¿Sabéis? La nuestra es una sociedad que promueve y alaba el orgullo. Esto es lo más destacable en las series de Netflix, en las películas de Disney, en los 40 principales, en las propagandas de perfume. Que qué ridículas son las propagandas de perfume. Dios mío, ¿quién las hace, hermano? Yo quería decir algo, esto del púlpito alguna vez, pero por favor, qué ridículas son las propagandas de perfume. Son insoportables, en serio, da vergüenza ajena. Y claro, todo esto sin contar la infinidad de vídeos en internet, en las redes sociales, en las que nada se considera tan tonto como para no sea digno de ser subido en la web. O sea, todo, ¿no es verdad? Y todo eso para la autoexpresión de la criatura de barro, ¿Sabéis? Hay un profesor de Westminster, sigue vivo, llamado Carl Truman, que afirma que el hombre contemporáneo se mueve por el afán de un individualismo expresivo, así lo llama, me gusta esta idea, un individualismo expresivo. En otras palabras, él vive para expresarse a sí mismo y ser reconocido, ¿ok? El hombre moderno valora a aquellos que alcanzan el reconocimiento público, a los que tienen éxito en proyectar una imagen única y llamativa de su propia persona, algo singular. Este es el deseo del hombre. Es este deseo insaciable de ocupar el centro del escenario, lo que le impulsa en el desarrollo de sus proyectos y de sus realizaciones. Hacerse un nombre realmente, hacerse un nombre. Aún aquellos que tienen como objetivo servir al prójimo, todo este ambiente filantrópico, en realidad, en el fondo, son movidos por el mismo fin. ¿Sabéis? La ayuda al prójimo en términos humanos no nos libra de este cáncer egolátrico que llevamos dentro desde Adán. En efecto, cuando al cáncer idolátrico del orgullo le añadimos la filantropía o la religión, lo empeoramos. Porque ahí le ponemos un maquillaje. Seguimos siendo egoístas, pero ahora parece que de verdad no lo somos. Pero el corazón es así, hermanos, el corazón es una bola de orgullo. Y al venir a Jesús, el orgullo no se rompe así porque sí rápido. De buenas a primeras recibe un golpe fuerte, un golpe de muerte, va a morir, tiene que ir muriendo. Pero hermanos, seamos sinceros unos con otros en este lugar, seguimos luchando todos los días con nuestro orgullo. O por lo menos es mi lucha mayor, no sé la tuya, pero la mía sí. Lo mismo vemos en los discípulos, en toda la narrativa de los evangelios. En el evangelio de Lucas es muy interesante porque se nos dice que esa misma noche, cuando Jesús iba a morir al día siguiente por la mañana, tal vez antes de entrar al aposento alto, tal vez de camino al aposento alto, hay una discusión entre ellos para saber quién sería el mayor. Jesús estaba a punto de morir en la cruz y llegando al aposento alto, entre ellos para ver cuál ocuparía la cartera más importante en el reino de Cristo. Tal vez por eso cuando llegan y se ponen alrededor de la mesa, Jesús actúa de este modo. Pero claro, ellos lucharon con esto el tiempo entero. ¿Os acordáis cuando Jacobo y Juan le pidieron a su mamá
que intercediese a Jesús para que cada uno de sus hijos ocupe el lugar más importante del reino. Eso es increíble. Qué peligrosas son las madres, ¿eh? Para levantarnos, ¿eh? Sí. Tened cuidado, mamis. Tened cuidado. Sabéis, aparte de la gracia divina, aún el servicio cristiano puede ser una plataforma para la expresión personal. Los discípulos luchaban con eso en sus corazones y sería ingenuo de nuestra parte no pensar que esta va a ser la principal lucha también del creyente. Allí donde Dios lo llame y el lugar que tenga para él. Cada uno en el sentido es diferente, pero hay algo invariable referente a ti y a mí. Y es que allí donde Dios nos quiere usar, allí tendremos que luchar con nuestro orgullo. Con ese movimiento del alma por el cual quiere hacer lo que hace para establecer un nombre, para buscar su valor e identidad, para encontrar en eso su gloria y ir por ese camino de la pequeñez, ese camino de la muerte. Esa es la realidad tuya y mía. Y yo cuando leía este texto me preguntaba cómo podemos ser libres de esto, cómo podemos ser libres. ¿Cómo podemos ser livianos? ¿Cómo podemos aprender a amar con esta categoría de amor que abraza el servicio y el vituperio de Cristo? Abraza el servicio y la humillación de Cristo. Abraza el servicio y la deshonra de Cristo. ¿Cómo puedo ir por ahí siendo tan contrario? Tan contrario a mi pecado. ¿Cómo lo puedo hacer? Miremos a Cristo. Miremos a Cristo. Aquí está la clave. Nadie más nos puede enseñar humildad. Nadie más en la faz de la tierra nos puede enseñar lo que más necesitamos. Humildad, humildad, humildad. Esto es el principio, medio y fin de la vida cristiana. Humildad. El humilde tendrá todos los beneficios del cielo a su favor. ¿Cómo aprender humildad? Miremos a Cristo. Y hay tres cosas en el texto. Tres principios que nos van a ayudar a aprender humildad. El primero de ellos lo vemos en la interacción de Jesús con Pedro. Versículos 6 al 11. Dice, mira qué interesante, me encanta. Entonces vino a Simón Pedro. Ahora, claro, hasta aquí nadie había dicho nada. Todos estaban muy incómodos con lo que estaba pasando, pero nadie había abierto la boca. Todos habían respetado por lo menos al maestro y dicho, bueno, francamente no entiendo lo que está pasando, pero mejor me callo. Hasta que llega Pedro. Hay que amarle a Pedro, ¿no es verdad? Pedro es extraordinario. Él no se aguanta, el hombre no se aguanta. Le pareció tan insoportable lo que estaba pasando que le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y Jesús, que es el Señor, le dice, Pedro, escúchame, ahora mismo tú no entiendes lo que está pasando. Todavía no eres maduro lo suficiente para entender lo que está ocurriendo, pero lo entenderás después. Yo creo que cuando Jesús dice lo entenderás después, Él está diciendo lo entenderás después de mi muerte y resurrección. Lo entenderás cuando este preludio del sufrimiento último, de la humillación última que voy a experimentar, te traiga salvación. Y a partir de esa realidad tú entiendas qué clase de Mesías soy. Porque tú todavía no sabes qué clase de Mesías soy. Tú sigues pensando en términos humanos, piensas que yo voy a conquistar el reino mediante la espada, que yo voy a imponerme cuando yo vine a morir por tus pecados, para limpiarte, para perdonarte. Entonces Pedro, aguanta, hijo, espera. ¿Sabes? Lo mismo el Señor nos tiene que decir a nosotros tantas veces cuando no entendemos sus tratos con nuestras vidas, ¿no es verdad? A veces el Señor nos hace pasar por sendas que son tan difíciles de interpretar. Y lo más sabio que podemos hacer es pausar el juicio. Es no intentar llegar en el momento inmediato a una conclusión cuando todavía no somos lo suficientemente maduros para saber lo que está ocurriendo. Pausa. Espera. Llegará el momento en el cual vas a entender lo que el Señor está haciendo, pero tal vez el momento no es hoy. Bueno, Pedro ni entendió ni esperó. Ni entendió ni esperó. Le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Ay, Señor. Claro,
Si uno conoce a Pedro, y ahora desde luego voy a aventurarme, voy a decir algo que el texto no nos dice, pero a mí me parece que cuando Pedro habla en estos términos, diciéndole al Señor, tú no me lavarás los pies jamás, versículo 8, yo creo que él estaba considerando su acto un acto de extrema humildad. Él se estaba sintiendo humilde. Él estaba sintiendo que era un acto de gran humildad el impedir que el maestro le lavara los pies a él y en todo caso decirle, siéntate tú que yo te los lavo a ti. Cuando en el fondo, aquel era el acto de mayor orgullo. Era la expresión última y más absoluta del orgullo humano, lo que estaba apareciendo en el corazón de Pedro. Él no admitía que Jesús tuviese que bajar tanto para lavarlo, porque en el fondo él no se veía tan bajo. Él podía concebir a un Cristo de gloria y majestad y de poder, pero le avergonzaba el Cristo que muere y que lava los pies, porque él todavía no sabía dónde estaba él. No conocía la profundidad de su mugre, no conocía realmente la bajeza de su condición y lo bajo que tenía que descender el rey para levantarle. Y tal vez esa sea la realidad de muchos en este lugar. Y por eso, no os humilláis para ser perdonados por Cristo. No os humilláis para permitir que el Rey os limpie. Qué absurdo, ¿no? Parece el llamamiento a la humildad más dócil y más glorioso que puede haber en la faz de la tierra. A fin de cuentas, ¿qué llamado es este? Sino el llamado a permitir que el Rey te limpie. En otras palabras, es el acto de aceptar lo que Él ha hecho a nuestro favor. En este caso es lavar los pies, es limpiar nuestra mugre. Pero en el acto último de la cruz es aceptar lo que Él hizo a nuestro favor, muriendo y derramando su sangre en aquel lugar y diciendo, eso es para mí, Señor. Eso es por mis pecados, Señor. Y cuánto lo necesito. Gracias por ser un Salvador que me lava los pies y que muere en la cruz por mí. ¿Sabes? Para aprender humildad, el primer punto es aprender la humildad necesaria para ser lavados por Jesús. Es recibir el lavamiento de Cristo. Es aceptar la gracia de este glorioso Salvador. Eso es lo primero que hay que hacer. Pedro no lo entendió y por eso le dijo al Señor, Señor, no me lavarás los pies a mí jamás, versículo 8. Pero aún en el versículo 8, segunda parte, entonces Jesús le responde. Y aquí sí yo creo que Jesús seguía estaba apareciendo ahí como el cordero, pero tal vez aquí él sí ruge un poquito. Por lo menos un principio del rugido del león aparece. No creo que agresivo, no creo que fuerte, pero un pequeño rugido aquí aparece cuando le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Claro, él era el rey, ¿eh? Él no dejó de ser rey cuando estaba lavando los pies. Él no dejó su gloria en un sentido último. Él abrazó la deshonra, pero seguía siendo el Señor. Hey, Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, si no permites que yo te limpie, que yo te sirva a ti, si no recibes mi humillación por ti, no puedes ser mi discípulo. No puedes entrar al reino. No lo puedes. Y así es hasta los días de hoy. Si el hombre no recibe con humildad la humillación de Cristo, no le puede recibir en ningún sentido. Nadie recibe a Cristo si no lo recibe en su humildad. Tú quieres conocer al Cristo de la gloria, tienes que abrazar al Cristo de la cruz. Tú quieres ver al Cristo glorioso y reinando, que vence, vencedor, bésale en la cruz de Cristo, mírale arrodillado lavando tus pies, recíbele en ese lugar, porque ahí es donde hay que recibirlo. O le recibes en su acto de humillación, o sencillamente no le podrás recibir. Claro, llegado a este punto, sigue siendo Pedro muy Pedro, ¿no? Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies,
pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Evidentemente aquí Jesús está utilizando el lavamiento de los pies como una analogía de la cruz y del Evangelio. Él está diciendo, aquel que ha sido santificado por la sola fe en Cristo, aquel que ha sido justificado y completamente perdonado por la sola cruz, está limpio. Completamente limpio. Tú vienes a Cristo, pones tu fe en Él te perdona. Estás limpio, Pedro. Pero claro, ahora tienes que caminar día a día conmigo confesando tus pecados. Día a día conmigo limpiándote los pies. Tienes que ser humilde para caminar a diario conmigo, mientras yo mortifico tu orgullo, te enseño humildad y te llevo a la gloria. Tienes que hacerlo. Y repito, lo primero para aprender humildad es ser humildes bajo el servicio de Cristo. Ese servicio que Él ha ejecutado a nuestro favor en la cruz, cuando Él vino a morir por nuestros pecados, pero también ese servicio por el cual día a día Él nos limpia de todos los pecados. Él nos enseña, Él nos lleva a caminar con Él. Eso es lo primero. Nadie puede ser humilde delante de los otros si antes no es humilde delante de Dios. Y ser humilde delante de Dios es abrazar lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Es abrazar su gracia, su misericordia y su perdón. El acto de humildad por excelencia es confesar, Cristo, yo te necesito. El acto de humildad por excelencia es confesar, Cristo, yo te necesito. Amén. Así que eso es lo primero. Hermano, amigo que estás en este lugar, la humildad ante la cruz y ante los tratos diarios del Salvador es el requisito indispensable para aprender humildad. Eso es lo primero que quería destacar de este texto. En segundo lugar, para aprender humildad tenemos que aprender lo que Jesús nos dice en el versículo 3. Es muy interesante. Versículo 3. No sé si os habéis dado cuenta, me lo salté. Ahora voy a volver a él. Mira lo que dice el versículo 3. Justo antes de que Jesús se quite el manto, vista la toalla y lave los pies de los discípulos. Dice, la palabra del Señor dice, claro, en el 2 dice, él conocía la oscuridad. Pero ahora en el 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, sabiendo. Jesús sabía dos cosas que le capacitaron a humillarse al grado que lo hizo. Al grado de lavar los pies de los discípulos como un esclavo y al día siguiente a las 9 de la mañana estar muriendo como un moribundo en la cruz. Jesús conocía en primer lugar su identidad y en segundo lugar Él sabía cuál era su hogar, cuál era su casa. Él se sabía hijo eterno del Padre eterno y Señor de todas las cosas. Nos dice el texto que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, Él es el Rey sobre los cielos y la tierra en función de su obra. Y Él sabe además que estaba a punto de sentarse a la diestra de su poder con gloria. Pero además Él sabía que había salido del regazo amante del Padre y que volvía a ese lugar. Y era ese conocimiento de su grandeza y gloria lo que le capacitó para realizar el acto de más profunda humildad. Y de manera paradójica fue la gloria de Cristo, fue su grandeza, fue su gloria y majestad la que le capacitó para ser Él humilde. Y sabéis, quiero deciros que siempre es así. El orgullo nace de un vacío. El orgullo nace de una pequeñez. El orgullo nace del intento de establecer nuestra identidad a partir del otro, de la demanda de su respeto y valoración. De ahí que el hombre orgulloso sea incapaz de amar, no con el amor de Cristo. Puede servir, y lo hace mucho, pero no podrá servir a grado de humillarse en amor, de abrazar en el servicio el vituperio y la deshonra. Eso está más allá del orgulloso. El orgulloso servirá calculando que siempre su servicio
no mantenga a salvo su orgullo. Solo alguien de verdadera grandeza puede humillarse de este modo. San Agustín decía, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Os lo repito, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Pero como dije antes, fue la grandeza de Jesucristo la que le capacitó a humillarse hasta lo más bajo. Fue la grandeza de su persona la que le llevó a abrazar la humillación lavando los pies de sus discípulos. Él estaba tan seguro de quién era, tan seguro del amor del Padre, tan seguro de su gloria y majestad que podía ir a una cruz. Podía llegar a ese lugar. Él se sabía amado por el Padre, Señor de todas las cosas. Y de ese modo se podía humillar. De modo que fijaos qué interesante, en la humillación de Cristo no hay debilidad ni hay servilismo. No lo hay. Hay poder y gloria. No es un acto movido por temor, por coacción. Él seguía siendo el Señor y Él lo sabía. Por eso Él les dice después, si yo, siendo el Señor, he hecho esto por vosotros. Él seguía sabiendo eso. Pero era precisamente porque era el Señor, Él pudo humillarse. Porque era el Señor de la gloria, de majestad, el bien amado del Padre, que Él también podía humillarse. Yo quiero decirte que lo mismo se aplica al creyente. Solamente el creyente que se sabe perdonado, amado por el Padre, que se sabe portador del nombre de Cristo, de las promesas de Cristo, de la gloria de Cristo, aquel que está seguro de dónde ha venido, del amor de gracia eterno y a dónde va, a la gloria, solamente el creyente que está seguro en Cristo, confiado en Cristo, podrá quitarse su manto, podrá vestirse la toalla, podrá coger el lebrillo, llenarlo de agua y lavar los pies de los discípulos e inclusive de Judas. Así que esas son las dos cosas que necesitamos, iglesia. En primer lugar, necesitamos ser servidos por Cristo. En segundo lugar, debemos reconocer su nombre, el amor del Padre sobre nosotros. Y darnos cuenta de que siempre que el orgullo aparece en nuestros corazones es una evidencia de pequeñez, de mezquinidad. ¿Cómo se dice? De ser mezquino. Eso es, mezquindad. Y debemos confrontarla con el amor, la verdad de Cristo, el nombre de Cristo sobre nosotros. Pero hay uno más, y con esto voy terminando. Un principio más para ser humildes. Versículo 18. Jesús termina diciendo, después que les dice, les llama a seguir su ejemplo, ¿no? Si yo siendo maestro lo hice, vosotros también debéis hacerlo. En el versículo 18 Él termina diciendo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es el 17, perdón. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciera. Finalmente, hermano que estás en este lugar, si eres siervo de Cristo, Él mismo se va a encargar a darte la oportunidad de servir abrazando la humillación. Aprovéchala. Hay mujeres, hay tal vez esposas en este lugar, que serían capaces de servir cielo y tierra, pero les cuesta un mundo servir a sus maridos. Ahí lo tienes, hermana. La oportunidad. Qué silencio, sí. Sí. Pero es la oportunidad, es el lugar. Ya, pero es que él no lo merece. Ya, pero es que es humillante, está siendo machista. La verdad es que eso me resbala. Mirad a Cristo y servidlos en amor. Tal vez hay hijos en este lugar que son muy empeñados en sus tareas diarias y son capaces de ir al conservatorio y son capaces de servir en todas partes, pero en casa, papá y mamá, siempre hay una queja, siempre hay un ojo que no ve, siempre hay un pasar de largo para continuar con mis actividades. Hijos, ahí lo tienes. Ese es el lugar de la ignominia, de la humillación, de la deshonra. Ese es el lugar donde está Cristo.
y donde Él quiere que sirva. Tal vez hay padres en este lugar que dicen, mira, yo por mi trabajo me desvivo, pero hoy servir en casa, eso es un quebranto, ¿no es verdad? Especialmente cuando llegas y la cocina está llena de todo, ¿no es verdad? Y estás agotado y el Señor te está diciendo, ahí estoy yo para que me sirva. Y la iglesia, hermano, y la iglesia. ¿No es la iglesia un lugar extraordinario para aprender a hacer eso? ¿No es la iglesia un lugar extraordinario para poder extenderte en amor que humilla de cara a aquellos que humanamente hablando tú no servirías? Aquellos que no te son afines, aquellos que son francamente difíciles. Hermano, a todos nos gusta servir a los que nos gusta servir. Pero hay otros que dicen, oh Señor, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Mira, la palabra bienaventurado es más que feliz. Quiero decirte algo. Si tú te privas de estar sirviendo en aquellas cosas donde aparece la ignominia, donde la deshonra aparece, te estás privando de un gozo inefable y glorioso. Te estás privando de la categoría de gozo que proviene de forjar en ti el carácter glorioso del Rey Jesús. De la gloria de ese carácter que va a brillar cuando todas las cosas pasen. De lo que es verdadera grandeza, hermano. De lo que hace a alguien grande. Por eso yo quiero animarte, quiero animarte a abrazar ese tipo de servicios. Yo sé que hay mamis aquí con hijos pequeños, ¿no es verdad? Y limpiando pañales y en medio de una sociedad que le está diciendo a la mujer, ve a trabajar, hazte un nombre en la empresa, sigue adelante y están cambiando pañales. Y claro, no parece que haya honra en esas cosas. Hay mucha honra, hermana, mucha honra. Hay la honra y la gloria de Cristo en ese lugar. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Cuando la luz de la gloria brille de verdad y se vean las cosas como realmente son, ahí, en ese lugar, conocerás una bienaventuranza gloriosa que no hay en ningún otro lugar en la faz de la tierra, que solo el carácter de Cordero Jesús lo puede otorgar. Así que esposas, sí, Señor, servid a vuestros maridos en amor. Hijos, por favor, servid a vuestros padres, aun cuando sean gente difícil. Pero servirles en la casa, en amor, ir a esos lugares, en la congregación, en la iglesia de Cristo, para seguir creciendo conforme al carácter del Cordero Jesús. Vamos a ir terminando. Y quiero animarte ahora al cerrar los ojos y sabes, Cristo está en este lugar por el Espíritu. Porque estamos en el culto público, Él se hace presente. Y Él quiere llevarnos como iglesia a abrazar el amor del siervo que se humilla. Él quiere llevarnos a ese lugar. Es un lugar difícil. Como os dije al principio, es tan contrario a nuestro pecado que es un lugar muy difícil de ir. Solamente un milagro nos puede llevar ahí. Pero yo quiero animarte a cerrar los ojos y a pedírselo al Señor. Dile, Señor, hazme humilde, Señor. Hazme humilde, Señor. Vence mi orgullo, vence mi pequeñez, hazme grande. Hazme grande como tú eres grande, Señor. Hazme grande con tu grandeza, Señor. Hazme grande con tu grandeza. Pedir al grupo de alabanza si nos puede venir y voy a hacer una oración y vamos a poner nuestras vidas delante del Señor. Cierra tu ojo, hermano, y responde la palabra. Haz tu oración delante del Señor. Lo que el Señor haya ministrado a tu corazón, ponlo delante de Él. Aprovecha, no salgas de este lugar sin orar y pedirle al Señor, Señor, enséñame este amor. Enséñame esta humildad. Enséñame a ser como Cristo. Oh, Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Padre Santo, queremos agradecerte porque tus palabras sanan. Ellas sanan. Ellas sanan nuestra hinchazón.
Ellas quieren hacernos livianos como ángeles, Señor. Ellas quieren hacernos volar a las alturas. Ellas no quieren que caigamos bajo el peso de nuestro orgullo. Ellas quieren levantarnos, Señor. Levantarnos a la gloria de Cristo. Levantarnos a aquello para lo cual fuimos creados, Señor. Levantarnos a disfrutar de la gloriosa grandeza y humildad que te caracteriza a ti y es tan distinta a nosotros, tan distinta al mundo en el que vivimos, a la sociedad en la que estamos, Señor. Pero sabemos que tú has vencido al mundo, Cristo. Sabemos que tú eres mayor que nuestro pecado. Por eso yo quiero pedirte en esta mañana la obra de tu Espíritu Santo. La obra de ese otro consolador que tú enviarías del Padre para enseñarnos y guiarnos a toda la verdad. Para enseñarnos aquello que tú nos has dado, para tomar de lo que es tuyo y hacérnoslo saber. Señor, yo quiero pedirte de manera muy especial que tal vez algunos en este lugar que no han conocido la limpieza tuya, que aún no se han humillado para abrazar tu cruz, para abrazar tu humillación, para abrazar de todo corazón tu amor, para vestirse de tu nombre, para llamarse de Cristo, que lo hagan en esta mañana. Padre Santo, yo quiero pedirte, Señor, que tú llames a ti, Jesús, a muchos en este lugar que habiendo escuchado tantas veces el mensaje del Evangelio, aún no han experimentado la belleza del Cristo que nos limpia, del Cristo que pringa sus manos en nuestra mugre para quitarla y hacernos del todo limpios, para caminar a diario con nosotros, para limpiar nuestros pies, para enseñarnos el amor del Padre, para darnos un nuevo nombre, para darnos una herencia, para prepararnos una morada, Señor, para llevarnos a la grandeza y para, a partir de esa realidad, darnos la mano para que aprendamos humildad. Señor, confesamos nuestro orgullo. Yo confieso, Padre, mi orgullo delante de ti porque tú lo conoces, Señor. Tú conoces mi orgullo, Señor, y yo quiero confesarlo delante de ti. Como iglesia lo hacemos, Padre. Pedimos que nos limpies, Jesús. A los santos que están en este lugar, limpia nuestros pies. Tal vez hermanos, hermanas en este lugar que no han estado sirviendo, que han estado distantes de este lugar de humillación, de quebranto, que no han querido abrazarlo, que están todavía corriendo en pos de una grandeza que es pequeñez. Yo quiero pedirte, Señor, que en esta mañana tú traigas convicción, traigas arrepentimiento, traigas el corazón al lugar que tiene que estar y lleves nuestros pies, Señor, desde el día de hoy, desde el momento que salimos de este lugar, a entrar a nuestros hogares, Señor, con este espíritu, con esta disposición, con este corazón, con este deseo sincero, Señor, de aprender humildad, Señor, de servir en humillación, en ignominia, sabiendo que ahí está tu grandeza. Llévanos de este lugar, Señor, para seguir creciendo en esto, Padre. Señor, como iglesia, luz a las naciones, necesitamos seguir aprendiendo esto, seguir, Señor, creciendo en esta realidad. Padre, yo clamo eso delante de ti y clamo, Padre, que esa sea la luz que brille en esta tierra. En una tierra esclavizada por la soberbia, esclavizada por la hinchazón, que tu humildad, Cristo, que la gloria y la grandeza de tu humildad pueda vencer en este lugar, Señor. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.